De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal De regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema corto pero específico en lo que se refiere a Israel como el hijo primogénito de Dios y también a Israel como el siervo de Dios. Y eventualmente estaremos hablando muy resumidamente de el siervo sufriente, como se puede ver en el capítulo 53 del libro de Isaías. Es un siervo que sufre, es Israel, obviamente. Vamos a comenzar vamos a ir a la Torá, al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Y aquí Dios le está diciendo a Moisés, lo está enviando para que vaya y le hable al faraón y le diga así. Y dirás a faraón, así ha dicho Dios, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué Dios dijo eso? Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso lo tenemos en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y aquí vemos que Dios estima a Israel como un colectivo, su hijo. Aquí lo tenemos en singular, hijo, como un colectivo. Si bien la nación de Israel está lejos de ser la primera de las naciones, somos la nación que Dios ha elegido para estar más cerca de Él. Y vale la pena decir que la elección de Abraham y su descendencia no era porque tenían, obviamente, Abraham, atributos de justicia, de ser una persona correcta, que entendía que había un Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Pero su descendencia y la familia, los que vinieron después, tanto Isaac como Jacob, como los 12 hijos descendientes que asumieron el papel de Israel, era un pueblo común y corriente. Pero Dios escogió que ese fuera su pueblo. Y por eso a este pueblo le llama mi hijo y mi primogénito. Y vamos a ver que primogénito no quiere decir que sea el primero, porque Israel no fue el primero de las naciones, sino que es una relación especial. Es una relación especial donde Israel está para ser un ejemplo a las naciones del mundo y para hacer luz a las naciones, porque eso es lo que está escrito. La primogenitura no significa orden de nacimiento, no, sino es una relación especial. El primogénito, ya sea humano, animal o incluso planta, debe ser dedicado al servicio de Dios, reconociendo su dominio sobre el mundo que Él ha creado. Por lo tanto, las mitzvot o mandamientos de Pidyon Maven, de Beor, de Bikurim, las primicias, etc., reflejan este concepto de relación especial. Claramente el primogénito no estaba necesariamente determinado por el orden de nacimiento, no. Así como Jacob podría comprar la primogenitura de su hermano mayor Esaú, y Jacob podría designar a los hijos de José, quien era su 11º hijo, le podría asignar una doble porción en las tribus de Israel. Sin embargo, como quiera que se define, el estatus de primogénito tiene mucho significado. La Torá
reconoce el papel especial del mayor, otorgándole una doble porción en la herencia de los bienes de su padre. Esta redefinición del concepto del primogénito sería tanto las palabras iniciales como el mensaje final de Moisés a Faraón. Era un mensaje que no sería fácil de escuchar, y Faraón respondió. Dijo: ¿quién es Dios para que deba escuchar su voz para enviar al pueblo de Israel? No conozco a Dios. Y obviamente esto también lo tenemos en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y aquí notamos que el faraón está mostrando una actitud irreverente, prepotente, orgullosa. Y eso fue lo que a lo largo de este episodio vemos que el faraón, después de cada una de las plagas que le fueron asignadas para castigar a Egipto y castigar la soberbia de Faraón, cada vez que una plaga aparecía, él como que cambiaba de idea y aceptaba que iba a dejar al pueblo salir. Pero resulta que cuando la plaga era quitada, él volvía otra vez y se le endurecía su corazón. Aquí vamos a ver que él tuvo, y Dios le dio la oportunidad de que él hiciera uso de su libre albedrío, pero él lo usó siempre de una forma obstinada, donde él quiso decir que iba a cambiar, pero no cambió. Aquí hay mucha similitud con el comportamiento del ser humano, en lo que tenemos que ver con la teshuvá, o el regreso, o el retorno hacia el camino correcto, y donde muchas veces decimos que vamos a cambiar, pero no cambiamos. No guardamos nuestra palabra. El ser humano es así. Entonces, el faraón tuvo la oportunidad, y después de un tiempo, y después de muchas veces que cambió de idea, Dios decidió endurecer el corazón del faraón. Pero Dios le dio la oportunidad de que él se arrepintiera, y de que él decidiera y pudiera dejar salir al pueblo de Israel de Egipto, para que fuera a servirle a Dios en el desierto. En fin, vemos que hay un límite, y por eso Dios le quitó el libre albedrío, y el faraón ya no podía hacer nada más sino seguir siendo obstinado. En fin, entonces decimos que cuando el faraón responde no conozco a Dios en Éxodo 5:2, cuando Dios le dice envía a mi hijo para que me adore, envía a mi hijo, o sea, a Israel. Y si te niegas, le mandó decir Dios al faraón, mataré a tu hijo, tu mayor, o sea, tu primogénito. Éxodo 4:23. La muerte del primogénito egipcio fue más que la trágica necesidad que finalmente induciría a Faraón a dejar ir a sus esclavos. Sus muertes enseñaron a los egipcios el verdadero significado de ser primogénito. Es el primogénito quien debe dar el ejemplo moral a todos los que le siguen. Con la muerte del primogénito, el imperio egipcio se desintegró. Si bien las primeras 9 plagas pueden haber causado un dolor económico incalculable y mucha miseria humana, no parecían tener un impacto duradero en la psique o la fibra moral egipcia. La vida parecía volver a la normalidad poco después de cada plaga. En última instancia, la Torá quiere restar importancia a los privilegios especiales del primogénito. A lo largo de la Torá es el hermano menor quien eclipsa a su hermano mayor. Eso
Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Moisés, quien era el hermano menor, y Aarón era su hermano mayor. Pero Dios escogió a Moisés para que fuera a ser el líder del pueblo. Así que son también otro ejemplo los levitas, quienes vinieron a reemplazar a los primogénitos como líderes espirituales de Israel inmediatamente después del tema del becerro de oro, porque los levitas permanecieron firmes en su confianza al verdadero Dios y no se unieron a esa situación de idolatría que se llevó a cabo con el becerro de oro. Entonces Dios los premió dándoles, otorgándoles el sacerdocio a los levitas, y obviamente que los primogénitos los suprimió en lo que tenía que ver con esa relación especial en este caso. Así que en última instancia no es el orden de nacimiento lo que importa, sino darse cuenta de la responsabilidad que nuestro nacimiento como mayores de Dios nos impone. Nosotros en el judaísmo somos muy conscientes de esa responsabilidad, de que Dios nos haya tomado como su hijo en términos del pueblo, como una relación especial que implica una responsabilidad, que implica un compromiso para ser un ejemplo a las naciones del mundo, para hacer luz a las naciones. Y este es el compromiso. Y es por eso que estamos aquí dando esta información para todas las personas que no tienen esta información o que la tienen de una forma equivocada, para que ellos también puedan comenzar a ver la luz que hay al final del túnel. Bueno, entonces, así que vemos que la relación de primogénito es una relación especial. Bueno, ese era un tema que queríamos tocar, y el tema era que Israel es el hijo primogénito de Dios. Primogénito por la relación especial, y el hijo como una relación de pacto. Vamos a entrar ahora a mirar el tema del siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? Del cual se maneja frecuentemente en el libro de Isaías. Y vamos a ver que el siervo de Dios es Israel. Y si el siervo de Dios es Israel, es lógico que cuando llegamos al capítulo 53 de Isaías y habla del siervo sufriente, es Israel quien está siendo expuesto como el siervo sufriente. Así que vamos a mirar la parte de Isaías donde vemos el tema del siervo con relación a Israel. Isaías 41:8 nos dice: pero tú, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he elegido, simiente de Abraham, mi amigo. Entonces vemos que fue Dios quien escogió a Israel. Y esa es la elección que Dios hizo. También tenemos en Isaías 45:4, aquí hablando en el capítulo 45 de Isaías acerca de Ciro, quien fue un Mesías, a quien Dios escogió para
que facilitara la liberación del reino de Judá, el exilio en Babilonia. Entonces, vemos que en el capítulo 45, versículo 4 de Isaías, Dios dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Y luego se refiere a Ciro y le dice a Ciro: te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre aunque no me conociste. Bueno, eso lo tenemos en Isaías 45. En Isaías capítulo 42, versículo 1, dice Dios: he aquí mi siervo, yo lo sustentaré, a quien mi alma desea. He puesto sobre él mi espíritu para que sus profetas conozcan mi secreto, y su fin será que promulgue justicia a las naciones. Vemos que este versículo, capítulo 42, versículo 1, lo han usado en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, o el Testamento griego, en el tema del bautismo de Jesús. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está hablando aquí Isaías. Porque aquí, repito lo que dice: he aquí mi siervo, yo lo sustentaré, a quien mi alma desea. He puesto sobre él. Ese él se refiere a Israel. No es ningún individuo como lo quiere hacer creer el Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús. No. Aquí este pronombre él se está usando en forma colectiva, en una metáfora que recoge el colectivo de Israel. Y para darles un ejemplo más, si ustedes van a Oseas 11:1, también Dios se refiere a Israel como a su hijo cuando dice: cuando Israel era muchacho, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces aquí vemos que existe esa relación, esa figura de hacer de un colectivo un singular. En Oseas dice Dios: cuando Israel era muchacho, muchacho está hablando en singular, pero está hablando del colectivo de Israel. Dios dice: yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Se refiere a Israel. No se refiere a ningún Jesús, como está escrito en Mateo capítulo 2. Así que vale la pena que estamos en este tema, en este momento, para hacer esa corrección. Y luego dice: he puesto sobre él mi espíritu para que sus profetas. Entonces, si está hablando de sus profetas, no puede estar hablando de un individuo, sino de un pueblo. Y vemos que los profetas fueron del pueblo de Israel. Entonces, sí se está refiriendo a un pueblo y no a un individuo. Porque aquí dice: para que sus profetas conozcan mi secreto, y su fin será que promulgue justicia a las naciones. Como está dicho en Isaías 2:3. Y que nos enseñe de sus caminos. O sea, eso es el papel de Israel, de ser luz y ejemplo para las naciones. En Isaías 43:1 se dice: pero ahora así dijo el Señor: ¿quién te creó, oh Jacob? ¿Quién te formó, oh Israel? No temas, porque yo te redimiré, dice Dios. Te he señalado por tu nombre,
Y luego dice, eres mío. Así es como Dios nos ve. Pero esa es la decisión de Dios. ¿Quién va a cuestionar eso? En Isaías 44:1 dice, pero escucha ahora, siervo mío Jacob, Israel, a quien he elegido. Así ha dicho Dios, vuestro hacedor, tu creador, que te ha ayudado desde tu nacimiento. No temas, mi siervo Jacob, Jesurum, a quien he escogido. Nombre honorífico, Jesurum. Entonces, es así como Dios nos está viendo a su pueblo, pero es que fue un pueblo que escogió para una misión, para que asumiera un compromiso. Y ese es el compromiso que asumimos presentando esta información para todas las personas que no la conocen, que han estado viviendo a oscuras por 2000 años, bajo las falsas enseñanzas del Testamento griego, al que llaman Nuevo Testamento. Bien, en Isaías 44:21 dice Dios, acuérdate de estas cosas, oh Jacob, porque tú, oh Israel, eres mi siervo. Otra vez está repitiendo reiteradamente, Israel es el siervo. Porque tú, oh Israel, eres mi siervo, yo te formé, tú eres mi siervo, oh Israel, nunca me olvides. Muy bonito. Nunca me olvides. En Isaías 49:3 dice Dios, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien me glorío. Bueno, Isaías 49:7. Así dijo el Señor, el Redentor de Israel, su santo, al despreciado, al aborrecido de las naciones. Porque es que eso ha sido así. Israel ha sido despreciado, Israel ha sido aborrecido, Israel ha sido maltratado y abusado por las naciones gentiles a través de su historia. Y luego dice, al esclavo de los gobernantes, los reyes verán y se levantarán, nobles y se postrarán, para honra del Señor que es fiel, al Santo de Israel que te eligió. Eso está en Isaías capítulo 49, versículo 7. Tenemos que en Isaías capítulo 52, versículos 4 y 5, dice, así dijo el Señor, el Redentor de Israel, su santo. De antaño mi pueblo descendió a Egipto para residir allí. Descendió. No fue exiliado, descendió a residir allá. Pero Asiria los ha despojado más adelante. Sin dar nada a cambio. ¿Qué gano yo aquí? Declara el Señor. Porque mi pueblo ha sido arrebatado por nada. Sus cautivadores lo hacen aullar, o sea, lo hacen gritar, lo hacen gemir del dolor y el sufrimiento. Y constantemente, sin cesar, mi nombre es vilipendiado, o sea, blasfemado, todo el día. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 52, versículos 4 y 5. Entonces aquí estamos viendo que a través de los diferentes capítulos de Isaías, como hemos dicho, 41, 42, 43, 44, 49, 52, se viene reiterando el concepto de que Israel es el siervo de Dios.
Entonces, el concepto de Israel como el siervo sufriente se puede entender mejor si se estudian los capítulos anteriores y posteriores al capítulo 53. Además que hay que tener en cuenta que el libro de Isaías antiguamente no estaba dividido por capítulos, era todo un escrito, sin interrupción. Esto fue hecho alrededor del año 1400 de la Era Común, que se dividió por capítulos y versículos. Así que todo era un solo escrito, sin divisiones. Y esto nos hace énfasis en que lo dicho en el capítulo 53 está basado en lo dicho anteriormente, y lo que dice posteriormente tuvo relación con lo que dice el capítulo 53. Entonces, si era un solo escrito, es todo un cuerpo. No podemos separar un capítulo y solamente decir que que eso tiene que ver con Jesús. Y además no está hablando de ningún individuo. Isaías 53 no habla de ningún individuo. Así está escrito como si fuera un individuo. Ese individuo es el colectivo de Israel. Bueno, dicho esto, vemos que el capítulo 52 habla sobre el sufrimiento histórico de Israel, como ya lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver en el capítulo 52, versículos 4 y 5, donde dice Dios: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice: ya que mi pueblo es llevado injustamente, sin razón, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, lo hacen gritar, dice Dios, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y en el capítulo 54 más adelante anuncia la futura redención de Israel. Últimamente el siervo de Dios será elevado y exaltado muy en alto. Eso se dice al final del capítulo 52:13. Y en el capítulo 53, versículo 1, dice lo siguiente: ¿quién hubiera creído en nuestro anuncio? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién hubiera creído lo que estamos siempre esperando y anunciando? Continuamos. Entonces las naciones se dirán unas a otras: si tuviéramos que oír de otro lo que vemos, esto sería increíble. ¿Esto qué quiere decir? Que el versículo 1 del capítulo 53 nos está mostrando cómo es que las naciones hablan acerca de lo que ellos creían. Y lo que ellos creían era que el siervo sufriente de Isaías 53 era Jesús. Pero cuando se den cuenta de que el siervo es Israel, que será exaltado, será elevado y será redimido, se van a asombrar, van a quedar estupefactos. Y por eso dice el versículo 1 del capítulo 53: ¿quién hubiera creído a nuestro anuncio? Al comienzo del capítulo 53, Isaías dice que cuando esto suceda, se producirá un efecto tan grande como un shock y sorpresa ante las naciones y los reyes del mundo, cuando se den cuenta de que este siervo Israel es el que será exaltado, elevado y redimido, y no ningún Jesús. Si, como dicen en el cristianismo, que este pasaje está hablando de Jesús como el Mesías que sería exaltado, elevado y redimido, entonces no sería esto un shock ni ninguna sorpresa si fuera él el que viniera. Pero como no es él que va a venir, sino es Israel, cuando sea exaltado y redimido,
y las naciones se den cuenta, pues se van a ver sorprendidas. Y a propósito, como dije anteriormente, Isaías 53 no habla de ningún individuo, habla de Israel como el siervo sufriente. Es un capítulo que no se ha cumplido aún. Es un capítulo para la era mesiánica que aún no ha llegado, pero no habla de ningún Mesías. En el capítulo 53, las naciones del mundo confiesan cómo ellos persiguieron al siervo Israel. Este capítulo es un discurso que será manifestado por las naciones del mundo en el futuro, ya que esto aún no ha sucedido. Y el profeta está aquí prediciendo que cuando Israel sea exaltado y elevado y redimido a los ojos del mundo, esto produciría un tremendo efecto de sorpresa y un shock al darse cuenta las naciones que no era ningún Jesús, como ellos habían pensado, sino que este siervo, ahora exaltado, elevado y redimido, es Israel. Y se preguntarán las naciones, ¿por qué es que Israel ha estado siempre sufriendo? Porque esa ha sido la historia de Israel. Sufrió en Egipto, tuvo que pasar por un desierto 40 años, tuvo que luchar contra las tribus en Canaán, tuvo que ser exiliado en Babilonia, tuvo que vivir bajo el control de los persas, de los griegos, de los romanos. Y en la era moderna, la persecución en las naciones, el antisemitismo, el tema de Hitler, todo eso es persecución, eso es historia, eso es real. Entonces, se preguntarán las naciones por qué es que Israel ha estado siempre sufriendo, ya que las naciones del mundo siempre pensaron que el sufrimiento de Israel era porque Israel era malo y porque no tenía la verdad y porque estaba equivocado al rechazar a Jesús y a Mohammed y a Buda y a quién sabe quién más, ídolos que se han hecho los hombres y la humanidad que están fuera del contexto de las enseñanzas de la Biblia hebrea. Todo el mundo gentil los mira como malvados porque según ellos estamos equivocados y porque según ellos no tenemos la verdad. Isaías 53 nos está diciendo que en el futuro la verdad será revelada, para confirmar que la nación judía tenía razón y por supuesto que teníamos la verdad. Y para concluir, los invito a reflexionar en este pasaje que dice tantas cosas. En Jeremías capítulo 31, versículos 8 al 10, dice: He aquí, yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra, de todas las partes del mundo. Dios nos va a reunir. Entre ellos a los ciegos, a los cojos, a la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, dice Dios. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel. Soy un padre para Israel. Y Efraín es mi primogénito.
Efraín, el hijo menor que Manasés, quien era el hijo mayor de José, pero fue Efraín quien recibió la primogenitura. Por eso dice Dios, y Efraín es mi primogénito. Luego dice, Jeremías capítulo 31, versículo 10, oíd o escuchad, naciones, la palabra del Señor, anunciad en las costas lejanas y decid, el que dispersó a Israel, lo reuniré, y lo reunirá, y lo guardará como un pastor a su rebaño. Entonces aquí tenemos que Dios es el pastor, no es ningún Jesús. Aquí está Jeremías 31, versículo 8 al 10. Con esto quiero concluir, y quiero pues dejar esto para que ustedes investiguen y estudien, indaguen. La información está en todas partes del internet, búsquenla. Pero no se queden con lo que le diga ni el pastor ni el sacerdote, porque si ellos están equivocados, y ciertamente lo están, usted también va a estar equivocado. ¿Y quién va a tener la culpa? Ustedes, porque ustedes pudieron conocer la verdad y no lo hicieron. Aceptaron la mentira. Muchas gracias, quedamos atentos para otra oportunidad. Shalom.